No sabés dónde está el Una característica de la Argentina es la capacidad de adaptación ante los inconvenientes. Falló Pierrot. Pierrot está que no llega, que no va a llegar. Pero tenemos un Pierrot plan B. O sea que será Pierrot el que salga al ruedo. Entonces, los títeres lo dejamos, empezamos con el segundo punto. Y cuando Pierrot, que está leyendo el texto por primera vez, diga, ya está, me animo, ahí las convoco y lo presentamos. Gracias por venir a todos, buenas tardes, estamos empezando un poquito tarde, pero hoy tenemos una presentación con novedades, con cosas interesantes, cosas que no hemos hecho nunca, generalmente son narraciones y... Oye, algo más. No les digo qué, así se sorprenden. Y hoy también es la primera vez que va a participar una de las colectividades extranjeras. Le toca a Portugal. El 10 de junio fue el Día Nacional de Portugal, o sea que es una buena oportunidad. Por eso también la vamos a convocar a Karina en algún momento para que participe. Entonces, así, improvisadamente, empezamos por el cuento El viento que nos trae Fabiana Queiruga. Y después lo vamos a acomodar. Buenas tardes. No escuché. Buenas tardes. Perdón. Vengo a traerles una historia. Necesito que se concentren porque es compleja. Colt era un gran científico, un investigador nato. Había viajado por el mundo y conocía de pe a pa todo el universo. Pero estaba en crisis. Tenía un conflicto de esencia. Y había mandado construir una casa con todas las defensas posibles en el medio de un bosque. A la par estaba su amigo Herbert, que vivía en el lugar donde hizo construir la casa, porque necesitaba también un soporte, una amistad. El problema de Colt había empezado hacía como 40 años, cuando escalando el Himalaya en una de sus investigaciones, se cruzó en el valle de la montaña de los vientos con él. Él era una entidad malévola y lo había reencontrado, según él, en situaciones como un tifón en Bombay, y allí lo percibió. Y luego en el sur de la República Argentina, en una tormenta de viento imparable. Él sentía que era personal. Él sentía que el viento se acercaba a él no con buenas intenciones. Entonces decidió salir al encuentro. Ya se lo había cruzado cuando Katrina en Nueva Orleans había destruido todo. Pero a él no le hizo nada. Él sentía que era personal, pero a él no le había hecho nada. Entonces tomó el toro por las astas, preparó la casa y lo fue guiando.
porque él quería tener un cara a cara con el viento. Y lo sintió llegar. Le pidió a su amigo Herbert que lo acompañara. 6 noches lo acompañó y no pasó nada. Pero Colt en su interior lo estaba presintiendo. Colt llama a Herbert. ¿Venís esta noche? No puedo, le dijo. Vos sabés cómo es mi mujer. Invitó gente a cenar y me tengo que quedar. Se hizo un silencio, entre aterrador y expectante. ¿No venís? No puedo. Me encierro solo entonces. Mejor no vengas, porque no quiero involucrarte en este encuentro. Y ahí quedó Colt, observando cómo los árboles empezaban a moverse, pero no de una manera como vemos por la ventana, un viento. Había un algo que él percibía. Me está buscando, dijo Colt. Y se iba para el living y por la ventana veía mecerse los árboles. Está cerca. Su sensación interna lo llevó a un tifón en África, donde lo había visto avanzar y cobrar almas, porque eso es lo que él sentía. No quería su cuerpo, quería su mente para nutrirse y ser astuto, ese viento que se dedicaba a cazar almas, de a 10, de a 100, de a miles, por tormentas de viento. Empezó a sentir que por endijas había una cierta brisa que hasta le movía los papeles. Era presencia, lo sentía. Y Herbert, su amigo, no iba a venir. Empezó a sentir que los vidrios trepidaban, que el tejado se movía. Sentía que cada vez estaba más cerca. Y él había dicho, yo lo voy a enfrentar. Entonces cobró coraje, abrió la puerta y le dijo, atrévete, vení. Y sintió que cobraba fuerza el viento, y cuando estaba a punto de entrar, le cerró la puerta. ¡Ah! ¿Pensaste que te iba a invitar? Te va a ser difícil contenerme. Te va a ser difícil apoderarte de mí. Pero cada vez la casa se movía más, las paredes temblaban, entraban vientos entre las ventanas, por debajo de la esquina de una teja que se cae y se rompe. Era inminente. Se encerró en la cocina, porque la cocina tenía un subsuelo, un sótano, y el sótano era de tierra, le permitía cavar y huir, porque no se iba a apropiar de él, de su mente, de su alma. Pero el viento estaba muy fuerte, estaba enajenado, estaba loco, lo quería a él. Se encerró en la cocina, abrió la puerta del sótano, empezó a sentir que las ventanas se rajaban, los vidrios se partían, y no lo esperó más. Se metió en el subsuelo. Pensó en llamarlo a Herbert, pero vio que los postes se habían caído y se cortó la luz. Mientras tanto, Herbert, preocupado por su amigo Colt y su mujer que quería que conversara con los amigos que había invitado, se corrió a un costado y quiso llamarlo por teléfono, y la operadora le dijo, no hay señal, deben haberse caído los postes. Herbert se angustió, pensando en qué pasaba con su amigo. Cuando Colt estaba
en la cocina, a punto de entrar al sótano, escuchó murmullos. Gente ahí, imposible. Escuchó algún gemido de dolor. Escuchó risas y supo que era él. Era ese maligno que se había ido apoderando de las almas en cada encuentro con un viento arrollador. El sonido fue fatal. Sintió que caían las paredes, sintió que caía el techo. Él, en el subsuelo, no corría riesgo, pero no había luz y la oscuridad rodeó todo. Herbert, en su casa, con su mujer, miraba por la ventana y era una noche límpida. Las estrellas estaban claras. Era muy raro lo que Colt le decía y lo que él veía. Pero al no poder comunicarse se puso muy inquieto. Y viendo los ojos asesinos de su mujer, tomó la llave del auto, la campera y dijo: me voy a ver a mi amigo. En ese instante escuchó unos murmullos, una risa. ¿Será Colt que se arrepintió de estar allá escondido y vino a guarecerse a mi casa? Entonces, contento, fue a abrir la puerta cuando un viento lo despeinó. Los susurros sonaron en sus oídos. Sintió un escalofrío en la espalda. Y el viento pasó. Ese malévolo que había destruido la casa de su amigo fue como un aviso para él. Y ese fue el último mensaje que recibió de Colt. Este cuento se llama El viento y es de Ray Bradbury. Bueno, le invitamos a Irma Konstantinovsky, que está prevista en el programa. Va a leer el poema La vida de Augusto Branco. Menuda tarea, Adelante, Irma. hablar y decir la vida, pero voy a tratar de hacerlo. La vida. Ya perdoné errores casi imperdonables. Intenté sustituir a personas insustituibles y olvidar a personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso, ya me decepcioné de personas que pensé que nunca me decepcionarían. Pero también yo decepcioné a algunas. Ya abracé para proteger, ya reí cuando no podía, ya hice amigos eternos y amigos que nunca volví a ver. Ya amé y fui amada, pero también alguna vez fui rechazada. Ya fui amada y no supe amar. Ya grité y salté de tanta felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos
eternos, pero también fallé muchas veces. Ya lloré escuchando música y viendo fotos, y ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que me moriría de tanta tristeza. Y tuve miedo de perder a alguien en especial. Y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No paso simplemente por la vida. Y ustedes tampoco deberían simplemente pasar. Vivan. Es bueno ir a la lucha con determinación. Abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y vencer con hidalguía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve. Y la vida es demasiado preciosa para considerarla insignificante. Por eso, mis amigos, me permito decirles, vivan, viví, 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 vivamos. Y les cuento que entonces ahora pasamos al primer punto del programa, porque tenemos un Pierrot valiente que se anima a hacerlo. Siempre estos encuentros arrancan con una evocación a Martínez Estrada y alguna de sus obras, y hoy vamos a tener información y más sobre una de las obras de Martínez Estrada, que recibió premio nacional en su momento, que es Títeres de pie ligero. Títeres de pie ligero es un drama en verso. Y tenemos una titiritera que propuso hacer títeres, o sea, párrafos de ese libro, pero con títeres. E hizo los títeres. Y seleccionó los textos. Y vino los ensayos, o sea, un compromiso excelente. Yo los invito a Ana Luisa Llobet, adelante, que es la titiritera, es la artífice de esta propuesta, y a Lucrecia Bolan, que es su cómplice. Y entonces, le vamos a pedir, vamos a apagar la luz para que se vean las fotos. Es un libro ilustrado por Martínez Estrada. Martínez Estrada hizo los dibujos. Entonces tenemos los dibujos y les pido a ellas que nos cuenten por qué esta obra y cómo se acercaron y cómo lo hicieron. Bien. Apagamos la luz para que se vea la pantalla y las dejo a ustedes a cargo del... Lo voy a poner. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucrecia Bolan y mi amiga Ana Luisa Llobet. Bueno, estamos acá para hablar un poquito de cuál fue nuestra experiencia. Anda para allá, luz. Sí, pero tapo la luz. No importa, hasta que te toma la cámara. Sí, no hay problema, no hay problema. La experiencia de habernos acercado a la obra Títeres de pies ligeros de Ezequiel Martínez Estrada. En una primera instancia vamos a contar esta experiencia de acercarnos y después, bueno, viene la parte más interesante, que es la puesta en escena. Básicamente es la presentación de una puesta en escena singular que se le ocurrió a Ana Luisa y que, bueno, Néstor con toda la energía apoyó. Bueno, en primer lugar, decirles que Títeres de pies ligeros hay dos ediciones
la edición de Babel en Buenos Aires del año 1929. Es una obra de las últimas de este periodo que tiene Ezequiel Martínez Estrada en la década del 20, hacia finales de la década del 20-29, de poeta, una etapa más vinculada al arte. Es una obra que se ha generado como teatro lírico en verso, se ha calificado como teatro lírico en verso. Como decía Néstor, obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura y además ya fue puesta en escena, según estuve investigando, en el Teatro del Pueblo en Buenos Aires, de la mano del director de este Teatro del Pueblo, que es Leónidas Barletta. Eso fue en el año 1931. Bueno, esta es la primera edición, no sé si la vieron. Es una edición que además está ilustrada por el autor. Es sencilla. Este es un ejemplar que está en la Biblioteca de Humanidades de la universidad y que se lo donó la misma fundación, se lo donó a la biblioteca. Bueno, después, en 2011, 82 años después, la segunda edición que tiene, bueno, un formato más pequeño, la letra es más o menos del mismo tamaño, y lo que tiene de valor, bueno, otra tecnología, otro colorido, también es una edición ilustrada. Y lo que tiene de agregado es un estudio preliminar que escribió amorosamente Nidia Burgos, nuestra nené, que es, bueno, nos habla del autor, de esa etapa, de los reconocimientos, de los premios que obtuvo el autor, y también nos habla de los personajes de Títeres de Pies Ligeros, que son personajes que ya vienen de otras, que tienen unas trayectorias, una historia. Ella nos cuenta un poquito sin revelar demasiado y también nos cuenta sobre el perfil adicional, algo, ¿no? Sobre el perfil que le agrega Martínez Estrada a estos personajes para que ellos digan lo que el autor quiere decir, ¿no? en esta obra. ¿Qué me pasó a mí en lo particular? Después Ana Luisa va a contar qué le pasó a ella al leer la obra. Bueno, en primer lugar yo entré por esta, que no tiene el prólogo, porque bueno, prefiero entrar sin información previa, ¿no? Disfruté mucho de las metáforas, de la combinación de palabras, los versos, las estrofas, mucha belleza en las palabras, aún para expresar dureza y amargura, la amargura que lo acompaña nuestro querido Ezequiel. También me gustaron mucho los dibujos, acá no sé si los dibujos que acompañan, bueno, hechos por él mismo, tan estáticos y a la vez tan dinámicos, ¿no? El conjunto, los cuadros, los detalles, bueno, está todo dibujado. Y además lo que tiene es que a medida que uno va leyendo después los versos van describiendo esos mismos dibujos, y a mí, bueno, me daba por ir a constatar si lo que decían los versos estaba en los dibujos, por si me había perdido algún detalle. Esa tarea me llevó un tiempito adicional y me encantó, me gustó mucho, porque iba como para ver si me había olvidado de algo y descubrí algunas cositas más. También tuve que usar el celular a modo de diccionario, en mi experiencia, cuento, para buscar, bueno, algunos nombres, algunas palabras que desconocía, algunos nombres también de lugares y de personajes, y también sobre la trayectoria de estos personajes, de Pierrot, Colombina. Bueno, ya no quiero contar mucho porque ya van a ir apareciendo, que Martínez Estrada, según lo que yo pude leer y comprender, les comento que yo soy lectora principiante de Ezequiel Martínez Estrada. Muchos de ustedes me superarán mi comentario, ¿no? Pero él asume que el lector, la lectora, ya sabe del antecedente, de la trayectoria de estos personajes, me da la sensación. Pero bueno, yo la verdad los ignoraba, entonces tenía que estar buscando un poquito, como para ir descubriendo algo más. Eso también, ese linkear, ese irme un poco por las ramas, también fue una experiencia linda, ¿no?
en la lectura. Y respecto a los temas que trata, bueno, cada uno podrá descubrir los temas de acuerdo a sus propias mochilas. Yo en particular, bueno, algunos que están muy evidentes, pero porque ya están nombrados, pero en particular me llegó mucho la temática de la angustia existencial, la temática del amor, tan bello y tan doloroso. También la añoranza por la juventud que se aleja. Y otro tema que trae siempre Ezequiel, pero que bueno, vi acá, que habla de lo que se repite, lo que vuelve una y otra vez, el sinfín, la rueda giratoria, la noria que está presente, al menos en lo que yo leí, en todos lados está esta idea. O sea, él habla de la repetición en esta obra, pero además a su vez la repite en las otras obras que realiza. Entonces eso lo anoté, lo registré. Y después, bueno, en fin, yo esta obra la leí en una tarde larga, y me dejaron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes son los personajes? ¿Por qué Ezequiel Martínez Estrada elige estos personajes? Y entonces, bueno, me fui a la segunda edición, que tiene el estudio preliminar de Nené, de Nidia, que bueno, la verdad merece ser leído como una experiencia adicional, porque es muy lindo, y como decía antes, no revela demasiado de la trama, pero sí ofrece pistas. Bueno, en definitiva, si yo tengo que hablar de qué me pasó a mí, de esta experiencia, ahora que hablamos de experiencias más que de consumo de experiencias, bueno, concentración, lectura, relectura, reflexión, conexión con los personajes, y también conexión, bueno, con las trayectorias de los personajes, y también asociación con mi propia trayectoria de vida, ¿no? Esa mezcla que uno va haciendo a medida que va leyendo, bueno, obras que a uno le interesan, o cuando se conecta precisamente con lo que está leyendo. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia, y además mucha belleza, gracia, la verdad que, y mucho entretenimiento. Me gustó mucho, me pareció algo que pude hacer ida y vuelta, él, el autor y yo, pudimos hacer cosas con el material. Y para cerrar, y la dejo a mi amiga, que es la protagonista, decir que yo estoy segura de que empecé a leer Títeres de pies ligeros. De lo que no estoy segura es de haberlo terminado. El autor pide que repite otra vez más. Así que bueno, Lu, te dejo a vos, bueno, que cuentes tu experiencia, donde vos quieras. Bueno. Está también. Sí, bueno, no. Permiso. Bueno, yo me llamo Ana Luisa Llobet, y fui maestra de nivel inicial muchos años, por eso mi afición a los títeres toda la vida, pero los usé en mi trabajo. La verdad que me acerqué a Martínez Estrada gracias a Lucrecia, que colabora con la casa, y medio preguntándole a ella qué lecturas tenía Martínez Estrada para mí, que ando siempre buscando teatro y posibilidades con mis títeres. Me contó de este libro que se llama Ezequiel, que es de Rubén Benítez. Es una obra teatral en 3 actos. Confieso que no la leí, también confieso que yo soy primeriza con Martínez Estrada, pero cuando estaba en la biblioteca Rivadavia, que también está el libro de Títeres de pies ligeros, me encontré con el título, que me pareció, no sé a ustedes, encantador y sugestivo, ¿no? Títeres de pies ligeros. Y dije, bueno, me cautiva, ¿qué es esto? ¿Qué puede haber escrito Martínez Estrada? Y me encontré algo que me encantó. Primero, empecé con el prólogo. Hay 2 prólogos, un prólogo del lector y el prólogo del autor, que es como que él se pone en el lugar del lector que va a leer la obra.
y se anticipa. Y dicen una serie de cosas muy ocurrentes y reales que le pasan a los lectores cuando van a leer, y muy desde un lugar como de juego. Yo encontré eso en estos prólogos. También hace el prólogo propio. Ahí muestra él también como su humildad con sus propias obras, ¿no? Eso me encantó. Después me encontré con que era teatro lírico en verso, que nunca había leído obras así, y que no era con la rayita de diálogo. Todo lo que se dicen los personajes se lo dicen en verso, y con una belleza, versos muy reflexivos, románticos, graciosos, con humor. Los personajes también me resultaron familiares, porque en mi casa, cuando yo era chica y hasta el final, todavía anda circulando, vi una estatuilla que era de Pierrot y Pierret. Era el Pierrot acercándose y Colombina, Pierret haciendo así, esquivando, como suele suceder con estos dos personajes que son de la literatura clásica 400 años atrás. Y bueno, y ese juego de desencuentros con el tercero en discordia, que viene a ser Arlequín en ocasiones. Entonces, bueno, me dieron ganas de hacer los títeres enseguida. Y fui a hacer las caritas, hice 3 títeres para esta ocasión y se lo comenté a Lucrecia. Entonces me dijo, bueno, pues ya seleccioná las estrofas, seleccioné unas pocas, pero bueno, como para alegrar y jugar también con ustedes este libro, que se los súper recomiendo para que lo lean, y bueno, en manos de narradores muy expertos, que son Laura Feinera y Gabriel Rodríguez, por lo que tengo entendido, y también Casani. Y Ariel, que falló, pero bueno, Ariel Alonso, pero vamos a tenerlo a Sergio. Agradecida de haberme podido acercar un poquito a este entrañable autor. La verdad que me dan ganas de seguir leyendo, eso no lo voy a hacer. Bueno, gracias. Esto tiene de lindo la casa de Martínez Estrada. Ella está agradecida de que le hayamos permitido exponer esto, y nosotros estamos profundamente agradecidos de su participación y de todo el trabajo que hizo. Esta es la idea, ¿no? De tener esta ida y vuelta. Entonces ahora sí, vamos a presentar los títeres, vamos a prender la luz. Entonces vamos a invitar a Pierrot que abra la escena. Adelante, Pierrot. Oh, sí, vos querés leer esto que leíste hace un ratito por primera vez. ¿Qué sin esto, Pierrot? Una vez más, mi ánima vágula y blándula la cita a ella, a Colombina, tras unos 400 años. Así mi ego no se desvanece. Sí, la he citado. ¿Vendrá? ¡Colombina! ¡Pierrot! Temí que no vinieras esta noche. ¿Era posible no venir? No finjas más, Colombina. Ya todo el mundo sabe de nuestra historia. Gloriosos, un poco. Somos célebres. Gloriosos. Laurel de cocina es el laurel de nuestra gloria. Te cité porque quiero que confieses si me amas aún. Como otras veces, esa duda taladra mis entrañas. Y tanto persistes, es de mal gusto. Si me quieres aún, aunque me engañas. Escoges de las frases más extrañas
aquellas que me dan mayor disgusto. El mundo, Pierrot, el mundo ignora nuestras vidas. Aquellas vidas que saben poco y mal. Todo termina, todo pasa. ¿Estás triste también? Estoy cansada. Tu alegre risa ya no escucho. Tal vez, Pierrot, hemos sufrido mucho. Te propongo volver a la barraca y compartir vicisitud y gloria, risa y amor, locura y alaraca. Me arrastras de los pelos la memoria. Mira la luna. ¡Es Arlequín y compañía! ¡Arlequín! ¿Arlequín? ¡Arlequín! ¿A qué has venido? ¡Arlequín! ¿A qué vienes? A mi pesar soy indiscreto. Lo exige así el libreto de aquel que lo maneja. Estaba escrito. ¡Ay, Arlequín! ¡Qué infelices nos has hecho! Creo que se ha marchado por fin. ¿Y quedaremos los dos solos? Deja, viviremos mejor sin ellos. Es que yo debería acompañarlos. ¿No tienes mi amor? Nos amaremos de nuevo. ¿Y Arlequín? ¿Qué va a ser de él? ¡Se van! ¡Se van! ¡Los tengo que seguir! Y se marcha Colombina. ¡Qué cinismo! Aunque otras veces me ocurrió lo mismo. De nuevo la he perdido. Volveré a mis coloquios con la luna para dar todo el olvido. Mas quizás pueda encontrar aquel que nos maneja. El del libreto repetido. ¿Se llama Ezequiel? Quizá eso sí tenga sentido. Ha caído el telón y a los muñecos se los abandona en un rincón, como a cualquier persona que vive demasiado en la ilusión. Se concibió esta obra con los ojos cerrados. El autor la fue gestando enjuta en su interior, con todo lo que falta y lo que sobra. Alguien la juzgará compuesta en clave, pero tú, amigo, no la juzgues vana, porque el autor, que esta objeción ya sabe, la escribió así, porque le dio la gana. Pierrot ya no puede salir porque está preparando lo siguiente. Pero Colombina sí, ahí viene. Uy, se decapitó. Bueno, se hace lo que se puede. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Gracias. Un último comentario. Acá atrás dice La Madriguera Títeres. Y pueden entrar en Instagram, busquen La Madriguera Títeres y van a encontrar algo que tiene que ver con esto. Y otra cosa, perdón, me voy acordando. Esos dos títeres se los lleva la autora. Este queda en la fundación porque Ana Lula lo donó. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a narrar un cuento de Saer que se llama El Balcón.
Amparo abrió los ojos alrededor de las 5 de la tarde. Estaba acostada en la cama de una habitación barata de un hotel de mala categoría. Era pleno enero. El calor era tan denso que su espalda y sus brazos se pegaban a las sábanas por la transpiración. Tenía la nuca pesada y caliente, y ese sabor amargo y pastoso que le queda a la gente que trasnocha demasiado. Por la claraboya de la ventana entraba una luz gris, verdosa, que presagiaba tormenta. Ella seguía en la cama inmóvil, mirando el cielo raso, agrietado y con manchas de humedad. Ella presagió la tormenta. Esas tormentas sombrías y amenazantes de verano, que huelen a miedo inclusive antes de desatarse. A su lado dormía su hijo, casi completamente desnudo. Dormía con una placidez que a ella le pareció ajena. Cuando lo miró, por un segundo su rostro se endureció. Pero después esa dureza dio lugar y paso a una profunda melancolía. Se levantó, se puso un batón floreado y viejo y caminó descalza hasta el espejo del ropero. Comenzó a peinarse el pelo corto y oscuro con un cepillo de plástico que chasqueaba con dificultad. Pudo reconocer el óvulo de su cara morena, sus ojos vivaces, su nariz recta y dura. Pero había algo distinto. Se acercó más al espejo y un rictus amargo, una torcedura recta en la comisura derecha de su labio inferior. El tiempo pasa, pensó con melancolía. En ese instante el niño abrió los ojos. La miró con pereza y con desgano. Y ella pensó: comer y dormir, igual que su padre. El niño era rubio, de piel blanca y ojos azules, idéntico a su padre, un fracasado músico que vivió a expensas de Amparo mientras estaban en Buenos Aires. Y cuando supo que ella ya no soportaría otro aborto, se fue sin dejar rastro. Ese maldito parecido entre el niño y su padre hacía que ella lo tratara con dureza. Vamos, hay que bañarse, le dijo de mal modo. Lo envolvió en un toallón y lo llevó al baño. Era un cuarto pequeño y oscuro, sin ventilación. En su interior, un olor pesado y caliente, mezcla de vapor húmedo y excremento. Con el agua caliente el niño se reanimó, terminó de bañarlo y después lo puso en la cama y empezó a vestirlo. Mientras lo hacía, el niño le preguntó cosas inocentes. ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo se llama esta ciudad, mami? ¿A dónde vamos a ir? Amparo apenas contestaba. Después que lo vistió, lo llevó al balcón. Era una balaustrada angosta de cemento, apoyada sobre columnas petizas y panzonas equidistantes, que le permitían al niño asomar la cabeza y mirar hacia abajo. Ella ingresó de nuevo al dormitorio. Prendió un cigarrillo y se miró nuevamente al espejo. Y pensó con resignación: esta noche tendré que ir de nuevo al cabaret. Después se recostó en la cama y esperó un rato. De pronto empezó a llover. Se asomó, levantó al niño en brazos, lo paró en el borde angosto del balcón y lo apoyó sobre su hombro. 8 metros abajo, la calle estaba desierta.
A la distancia se veía venir un tranvía, haciendo sonar su campanilla en forma insistente. Amparo quedó hipnotizada con el tranvía, subyugada con el peligro. A medida que avanzaba, el tintineo cada vez más veloz e insistente de la campanilla parecía sonar ya no en la calle, sino dentro de su cabeza. Se quedó inmóvil, frente al abismo. Miró al niño y otra vez el vacío. Vio pasar el tranvía por debajo del balcón, casi al alcance de su mano. Finalmente lo bajó al suelo del balcón y se fue otra vez adentro. Se tiró en la cama y prendió otro cigarrillo. Por mí se pueden morir todos. Por mí puede reventar toda la humanidad, pensó con rabia y resignación. Ahora la lluvia estaba más intensa, la sentía en el techo de la habitación. Llamó al niño. Él no le contestó. Amparo agudizó el oído. Por un instante detuvo la respiración. El silencio era absoluto. Un miedo helado le recorrió el cuerpo. ¿No se habrá? Pensó. Saltó desesperada con el corazón en la boca y corrió hasta el balcón. El niño estaba allí, inmóvil, sano y salvo, asomado entre las columnas del balcón mirando hacia la calle y la lluvia. «Venid para acá», le gritó con rabia. Lo levantó violentamente, lo metió en la habitación y le dio 2 bofetadas en la cara. «¿No te dije que entraras?» El niño rompió en llanto. Se fue al rincón más oscuro de la habitación y con sus ojos azules la miraba sin poder dejar de llorar. «Mocoso de porquería», masculló Amparo. Prendió otro cigarrillo y todavía le temblaban las manos. Se asomó a la ventana. Ahora la lluvia era intensa. Se quedó apoyada en el marco viendo la tormenta. El cielo se desgarraba en relámpagos y truenos. El agua de la lluvia le salpicaba el rostro, dándole una agradable frescura. Estuvo allí inmóvil como media hora, pensando con resignación que esa noche tendría que volver al cabaret. Cuando entró, el niño seguía en el rincón, mirándola con esos ojos azules iguales a los del padre, en ese rincón oscuro que la lluvia había vuelto como una atmósfera verdosa, esperando otro golpe. Esto es una versión sinfónica de una canción infantil. Es también original. Voy a colocar acá al que resulta ser un personaje central de lo que viene ahora. Esta es una réplica de una espada de la Edad Media hecha en Toledo. Traída desde Toledo. La ponemos acá en custodia de Irma. Irma, cuidado con lo que haces con ella. El romancero español tiene siglos de antigüedad.
el romance de Gerineldo y la Infanta. Las primeras versiones son del siglo XVI, pero oralmente, aparentemente, viene desde el siglo XIV. Y se repite, y la siguen contando y la siguen cantando en los pueblos de España. Y a veces mezclado con otros. A veces es Gerineldo el que lleva el caballo en la mañanita de San Juan a beber a la orilla del mar. Yo lo que busqué fue el romance estricto de Gerineldo, sin contaminar con los otros romances, y hay 12 versiones distintas, registradas y escritas. Pero oralmente vi algunos videos de cómo lo contaban. Entonces, ¿qué hice? Tomé versos de las distintas versiones y armé esta, que es original, en cierto modo. A lo sumo ajusté un poco la métrica o un poco la rima, pero no inventé ni un solo verso. O sea, si ahora lo van a oír, es porque alguien lo recitó antes que nosotros. Entonces, vamos a ver, bajo la advocación de la espada, el romance de Gerineldo y la Infanta. Ay, Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido, si te tuviera esta noche en mi jardín florecido. Ay, válgame Dios, Gerineldo, qué cuerpo tan fuerte y bravío. Si te pudiera gozar 3 horas a mi albedrío. Señora, soy Gerineldo. Soy vuestro siervo. ¿Burlaros queréis conmigo? No, Gerineldo, no, que de verdad te lo digo. Siendo tal vuestro designio, yo pondré todo lo mío. ¿A qué hora, mi señora, cumpliréis lo convenido? A eso de medianoche, cuando el rey esté dormido. La medianoche es llegada, Gerineldo no ha venido. Amalaya, Gerineldo, que mi amor puse contigo. 7 vueltas dio al palacio, 7 vueltas al castillo. Y a la 7ª que dio, ya lo tiene decidido. Va a la puerta de su ama, medroso y con sigilo. La Infanta, que oyera pasos, de este modo dijo: ¿Quién se acerca a mi estancia? ¿Quién a tanto se ha atrevido? Señora, soy Gerineldo, vuestro siervo y dulce amigo, que vine a vuestro mandato humilde y favorecido. ¿Quieres un vaso de agua o tal vez algo de vino? Ni vino ni agua quiero, que vine a lo convenido. La Infanta tomó su mano y a su cuarto lo ha metido. Se están arrancando ropas, se quedan en cueros vivos y comienzan a luchar como mujer y marido. Se ha despertado el rey de un sueño despavorido. O secuestran a la Infanta o traicionan mi castillo. Aprisa llama a su paje para pedir sus vestidos. Gerineldo, Gerineldo, mi paje más querido. 3 veces lo ha llamado y a ninguna ha respondido. Puso su espada en el cinto y a donde la Infanta ha ido. Ve a su hija, ve a su paje, juntos, desnudos, dormidos. ¿Mataré yo a Gerineldo, que lo quiero como un hijo? Y si matar a la Infanta, mi reino dejo perdido. Pondré mi espada por medio, que me sirva de testigo. Y salió por el jardín sin ser de nadie advertido.
Rebullíase la infanta, 3 horas ya el sol salido. Con el frior de la espada, la infanta se ha estremecido. Gerinedo, que estamos perdidos. Levántate. La espada de mi padre, el rey, entre los dos ha dormido. ¿A dónde iré, mi señora, que del rey no se ha visto? Vete por los jardines entre rosas y lirios. Pesares que tuvieres los compartiré contigo. El rey, que estaba aguardando, al encuentro le ha salido. ¿Dónde vienes, Gerineldo, tan mustio y descolorido? Vengo por los jardines cogiendo rosas y lirios. La fragancia de una rosa, la color me ha desvaído. No me mientas, Gerineldo, que con la infanta has dormido. De la rosa que has cortado, mi espada es fiel testigo. Matadme, señor, matadme, que lo tengo merecido. Dichas las tales razones, la infanta a su padre vino. Rey, señor mío, no lo mates, mas dámelo por marido. Y si decides matarlo, mátalo, pero conmigo. No te mato, Gerineldo, que te crié desde niño, pero ahora te condeno a que seas su marido. Y así termina la historia de Gerineldo Pulido. Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito querido. Buen siervo, buen escudero, que también buen yerno ha sido de aquel rey justo y benigno. Yo no puedo negar que me divierto. Ustedes no sé, pero yo me encanta hacer estas cosas. Bueno, hablemos un poco en serio. El 10 de junio fue el Día Patrio de Portugal. Se recuerdan 3 cosas. Claro, nosotros celebramos la independencia, por ejemplo. Portugal fue independiente hace tanto tiempo que tienen un día oficial de Portugal, de las colectividades portuguesas en el mundo y de Luís de Camões, que es el escritor emblemático de Portugal. Está presente Karina Ambrosio, que es de la Asociación Portuguesa en Bahía Blanca. Si querés comentar, vamos a ver un video donde un poema de Camões, convertido en fado, quedó muy bonito, con muy buenas imágenes, pero por favor, comentanos. Gracias. No, gracias a vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Karina Ambrosio de la Asociación Portuguesa de Bahía Blanca. Antes que nada, bueno, le quería agradecer por la invitación. Espero que... Otra vez agradecidos nosotros. Y espero que les guste la propuesta si nos invitan de nuevo. Claro que sí. Bueno, como comentaba, el miércoles pasado, el 10 de junio, fue en Portugal el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas, en conmemoración del fallecimiento de este escritor, que fue justamente el 10 de junio. Bueno, este escritor, que vivió entre 1524-25, no se sabe exactamente la fecha de nacimiento, y 1580, es la figura central del romanticismo, de la literatura renacentista de Portugal, y bueno, y se convirtió en un símbolo nacional. Y este día no solo conmemora la vida de este escritor, sino que también es como un homenaje al idioma, a la cultura y a las tradiciones de Portugal y a las comunidades portuguesas, a cada portugués y descendiente que vive en otros lados fuera del país y que transmite justamente la cultura y lleva a Portugal vivo en los diferentes lugares del mundo, ¿no? Bueno, por eso la propuesta era no solo hacer una lectura de este escritor, sino
también acercarles la música, en este caso el fado, que es por allí la más conocida, el género más conocido de Portugal, que es, digamos, por allí, fuera de las fronteras, es lo que más representativo, digamos. Así que vamos a escuchar el fado Cuando Vos Vería, que está incluido en el álbum Fado Camões, en la voz de Lina Rodríguez, la interpretación de la guitarra portuguesa por el músico Pedro Viana, y también hay sintetizadores, que no es lo común en el fado, pero bueno, en este caso, como es algo más moderno, el álbum es del 2024, hay sintetizadores a cargo del británico John Barrett. Bueno, la letra del fado que van a ver transcripta en el video corresponde a la recopilación Obras Completas de Luis de Camões, corregidas por Barreto Feito y Monteiro, tomo 3, Lisboa, 1843. Porque bueno, hasta durante la vida de Camões, él solo vio publicada una de sus obras, que es Os Lusíadas, y se hizo la recopilación, o sea, hasta ese momento por allí circulaban en cancioneros o como manuscritos aislados, digamos, y la recopilación se hizo mucho más tarde. Bueno, en este poema Camões expresa cómo el dolor por la ausencia de su amada altera su percepción del tiempo, sintiendo que su vida se detiene mientras el mundo avanza. Expresa el profundo dolor ante la brevedad de la vida frente a la eterna esperanza de un reencuentro. Afirma que la espera supera la capacidad de su corazón, pero que soportaría cualquier tormento si al final recupera su amor. El poeta acepta su dolor por amor y lo valora en vez de luchar contra él, ya que considera que su dolor como una forma de rendir un culto al amor verdadero. Eleva el recuerdo de su amada a la posesión más valiosa, mientras que la promesa final de devoción perpetua, de día y de noche, subraya un amor que trasciende la distancia física mediante la voluntad y la memoria. La estrofa final de Camões expresa una paradoja donde el poeta no puede llamar vida a su amada debido a que sin ella su propia vida es desgraciada. Bueno, espero que les guste. Este tempo vão, esta vida escassa, para todos passa, só para mim não. Os dias se vão sem ver este dia. Quando vos veria, este tempo vão. Vê desta mudança, se está bem perdida em tão curta vida, tão longa esperança. Se este bem se alcança, tudo sofreria quando vos veria. Vê desta mudança.
¡Viva Portugal! ¡Feliz día! Mirá, hasta prendí la luz que era. Bueno, acá vamos a una sección que es el tema de los dichos y algunas expresiones que se conocen populares. En este caso el maestro ciruela, que todos conocemos, ¿cierto? Que dice, desde el principio del siglo XX existe la expresión fulano de tal es un maestro ciruela, para calificar a alguien que habla de cualquier cosa como si supiera, pero desde la más profunda ignorancia. O sea, habla por hablar. ¿Qué tiene que ver las ciruelas y la ignorancia? Nada. Intentaremos explicarlo. En realidad el dicho se refiere a un maestro ciruela, no con C, como el fruto del ciruelo, sino con un maestro ciruela con S, o más exactamente a un maestro de Ciruela, porque Ciruela con S es un pueblo de la provincia de Badajoz, en Extremadura. El dicho completo es ese como el maestro de Ciruela que no sabía leer y puso escuela. Ese fulano no sabía leer y puso escuela. Ahí viene el dicho completo. Históricamente no hubo allí ningún maestro que no supiera leer, ni hay un motivo para pensar que las escuelas de Ciruela sean peores o diferentes, distintas de las del resto de España. Solo la rima de dos palabras, terminadas en huela, justifica el origen de este dicho. Y por cierto, el nombre de Ciruela se asocia con producciones literarias y artísticas de gran calidad, al contrario de lo que por ahí define el dicho, ya que la editorial Ciruela, por supuesto con S estamos hablando, es famosa por la calidad de sus ediciones y el prestigio de los autores que publica. Fue fundada en 1982 por el escritor, diseñador gráfico y productor agrícola ganadero Jacobo Fried James Stewart y Martínez de Iraujo. No tenés nombre. Ese fulano tiene un árbol genealógico que abarca toda Europa. Es el tercer hijo de la excéntrica duquesa de Alba, Cayetana de Fried James Stewart. No, se nos caen todos los anillos. Falleció en 2014, que ella fue, según el libro Guinness, la persona que más títulos poseyó. Acá hay un montón, 19 veces marquesa, 22 veces condesa, vicecondesa. Parece un primo mío que andaba con una prima cuarta y éramos primos segundo por un lado y primos 7 menos cuarto por otro. Nunca conocíamos bien el parentesco. Bueno, condesa, duquesa y condesa, además de ser 20 veces grande de España, la mayor dignidad nobiliaria del reino. A su tercer hijo, Jacobo, le correspondió en herencia el título de conde de Ciruela, con grandeza de España que data en 1470. Él, como escritor, suele firmar Jacobo Ciruela, y de ahí el nombre de la editorial que fundó. Es un fulano de alta alcurnia, legítimamente lleva el nombre de Ciruela, sabe leer y escribir, pero según parece, no ha fundado escuelas. Y hablando del tema, ¿de dónde viene fulano? Fulano. El origen de fulano y otros nombres ficticios se remonta a la tradición judicial de los tribunales árabes en la antigua España. Para referirse a un individuo cuyo nombre y familia se desconocían, usaban la frase Fulan ibn Mankan. ¿Qué significa? Fulan significa alguien, un tal. Ibn, hijo de, y Mankan quiere decir quien sea. En definitiva, Fulan ibn Mankan literalmente significa alguien que es hijo de vaya a saber uno quién. Finalmente de Fulán, en el español, salió fulano, y de Mancan, primero mancano y después mengano. En el siglo XVI ya estaban incorporados al léxico español fulano y mengano, dos desconocidos, pero después surgió un tercero, basado en el apellido Pérez. Pérez viene de hijo de Pero es una forma antigua de Pedro, y fue primero Perencejo, y después para asociarlo con nosotros fue Perengano. Entonces tenemos a fulano, mengano y perengano.
Todos estos anónimos tuvieron un agregado más, porque no hay 2 sin 3 o 3 sin 4, y en el siglo XIX se sumó del francés sut, que es una expresión que significa molestia, fastidio o susto. Sut derivó en sutano. Así que fulano, mengano, sutano y perengano pasaron el siglo XX y todavía están en boca de todos, junto a otros personajes que surgieron después como Merengueche, Mongo Aurelio, Magoya, Juan de los Palotes, Cosme Fulanito y otros tantos que no vamos a decir adelante de esta audiencia. Nos vamos con Gabrielani. Yo juego al fútbol desde chiquito. Jugaba en casa, en la escuela, en el club, en el potrero, en las fiestas de cumpleaños, en todos lados. Y como yo llevaba la pelota, jugaba siempre. Yo soñaba con ser goleador. Quería ser marcador de punta, quería ser centrodelantero, siempre cerca del área y meter la pelota adentro. Nunca me expliqué cómo había jugadores que no les interesaba hacer goles. No entendía cómo siempre había algún director técnico que te decía pase corto, pásesela al compañero. Pero yo quería para adelante, quería ir siempre para adelante, pero no había caso. Nunca podía estar en la posición que me convenía para hacer el gol. Así fue pasando el tiempo. Y yo siempre tenía ese problema. Y en casa me decían, pero basta con la pelota, todo el día pensando en la pelota, ¿por qué no te vas a hacer los deberes? Anda a estudiar. Pero no, yo no quería estudiar, yo quería hacer goles. Y bueno, al final, después de tanto escorchar, papá me llevó al club del barrio para probarme. Pero no serví ni para atrás. Y después a otro club, y después a otro club, y después a otro club, hasta que, bueno, por cansancio, me ficharon en un club de barrio para jugar en las inferiores. Qué contento que me puse, dije, este es mi momento. Ahora sí, que voy a hacer goles. Fue el tío Julio el que vino y me dijo, tengo una buena noticia y una más o menos. A ver, ¿cuál es la buena? La buena noticia es que vas a jugar. Vas a jugar en las inferiores y vas a poder progresar. La mala noticia es que vas a jugar de 5 retrasado. ¿Cómo de 5 retrasado? Sí, de la mitad de la cancha para atrás vas a estar. Oh. Y empecé a jugar. Pero no solamente de 5 retrasados, sino que al tercer partido me pusieron de marcador central. Cada vez más lejos del arco. Bueno, no te preocupes, me decía el tío. Pensá, vas a ser como el gran Perfumo, como Pancho Sá. No, dije, yo quiero ser Kempes. Quiero ser el matador del área. Y me la tuve que aguantar. Todo el campeonato de marcador central. No pude ni hacer un gol. No pude ni pasar al otro campo. No pude proyectarme. No pude hacer lo que yo quería. Siempre ahí de marcador central. Siempre de defensor. Mirando para todos lados. A ver si tenía la oportunidad de ir para adelante. Pero no se me presentaban las oportunidades. Así, bueno, jugué casi todo el torneo de la liga de los barrios. Y me fue bastante bien. No éramos profesionales, pero todos los fines de semana alguna platita nos ganábamos. Y bueno, entonces con eso yo lo conformaba a papá, porque él sabía que yo me estaba ganando unos pesos.
Y mamá también estaba conforme, porque ella, si yo estaba contento, ella también estaba contenta. Así que parecía que iba todo bien, pero yo seguía teniendo mi sueño. Yo quería seguir pensando que quería hacer un gol y no se me daba. No se me dio en todo el campeonato. Hasta el último partido. El último partido. ¡El partido! El partido de mi vida fue. Jugábamos la final contra nuestro clásico rival. Rivales a muerte. En cancha de ellos. Un clima tremendo. Por eso, yo después, al día siguiente, empecé a rememorar todas las cosas que me decían, las cosas que me preguntaban. La gente me decía, pero flaco, ¿qué te pasó, flaco? Estabas como loco. ¿Qué pasó? ¿Comiste algo que te cayó mal? ¿Te fumaste algo? ¿Tuviste algún problema con la botinera? ¿Qué te pasó? ¿Alguna mina? Y yo no me lo podía explicar lo que había pasado. Lo que fue ese partido, ese domingo, tremendo. Salimos a la cancha. ¡Qué clima impresionante! Detrás del alambrado lleno, las dos hinchadas, diciéndose de todo con los cantitos, los trapos a full, hasta fotógrafos había, hasta un locutor de la radio que iba a transmitir la final de la liga. Estábamos como locos. Salimos a la cancha, nosotros estábamos muy nerviosos y ellos también. Empezó el partido. Nervio va, nervio viene. El primer tiempo no pasó nada, 0-0. Nos fuimos a descansar en el entretiempo. La charla técnica con el director técnico que nos dijo de todo. Vayan para adelante. ¿Qué esperan, troncos? ¿Qué esperan? Salimos en el segundo tiempo a matarlos. Palo va, palo viene, para un lado y para el otro. Foul va, foul viene, de un lado y del otro. Tarjeta amarilla para este, tarjeta amarilla para nosotros. Tiro libre para ellos, afuera. Tiro libre para nosotros, afuera. Hasta que llegó el minuto 38 del segundo tiempo. Estábamos todavía 0-0. En eso veo, por la derecha, el Laucha Cáceres me hace un pase fenomenal. La paro con el pecho. La bajo despacio. La dejo picar. Me acomodo. Le pego con la derecha. ¡Gol! Llega la hora de la despedida con un mini cuento reflexivo. Siempre tratamos de que se llama Todo lo importante, de Antonio Cebrián. Un señor de 85, 86 años en un geriátrico
está sentado en un sillón repasando las cosas que consideró importantes a lo largo de la vida. Marga, su esposa, le decía: no llegues tarde al trabajo. Es importante que la empresa confíe en vos. No te retrases. Mira si perdés el trabajo. El jefe de personal ya está muerto. La empresa ya no existe. De todos modos, no era tan importante. Marga le dijo: a tu primo Alberto no lo vamos a invitar al casamiento de la nena, porque cuando su hija se casó no nos invitó. La nena. Mi primo Alberto ya no está. Y la nena se terminó divorciando, se fue del país, está lejos y está esperando que le salga la jubilación. La nena está por jubilarse. No nos podemos atrasar con la hipoteca. La cuota de la hipoteca es lo primero que hay que pagar, porque mirá si perdemos la casa, decía Marga, preocupada por eso que era tan importante. Y llegó la crisis, tuvimos que vender la casa. Ese dinero se diluyó, ni siquiera alcanzó para pagar las deudas. Y ahí donde estaba la casa, ahora hay un supermercado chino, ni siquiera existe la casa. Y Marga tampoco está más. ¿Qué me queda si no sentarme a esperar la muerte? Se levantó, fue hasta el baúl donde él tenía unas cosas, sacó el maletín de los pinceles, los óleos, un lienzo, y esa tarde pintó el mejor cuadro de su vida. Trabajó, pintó una combinación de colores que representaba todas sus emociones, todas sus experiencias, esos toques de rojo que eran esos brotes de pasión que había tenido en algún momento. Le puso textura, le agregó textura, que eran los altibajos que había tenido en la vida y unos claroscuros que reflejaban los momentos de felicidad y de no tanta felicidad. Un cuadro extraordinario. Y viendo lo que había pintado dijo: la muerte vendrá cuando quiera. Lo que es a mí no me va a encontrar sentado esperándola. Que venga Laura Palmeray, colombina y narradora famosa. Penineldo y Pierrot, que no más que de valiente, no, caradura no, de valiente que es, se animó, bueno, muy bueno. Gabriel Rodríguez, también otro narrador de mucha trayectoria. Fabiana Queiruga pide disculpas, pero tenía un compromiso y me dijo: no me puedo quedar para la despedida, pero está con nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Dentro de un mes nos encontramos con este grupo, pero dentro de 15 días tenemos Bahía Cuento. Bahía Cuento, el domingo 28 a las 18:30. Bueno, así que muchas gracias. Hasta la próxima. Y nos vamos. No, ¿Sí veíamos algo? sí.